Gloria al nombre de Dios. Bendito Señor. Qué alegría venir después de una clase tan maravillosa como la del maestro. Ha sido precioso y estoy tan feliz siempre de tener esa oportunidad de estar con ustedes después de una clase que los deja vibrando en el espíritu y con alegría. Muy bien. Vamos entonces a comenzar un nuevo encuentro para aprender sobre la historia de la iglesia. Pero vamos a comenzar con una oración. Si mi hermano quiere abrir este momento en oración. Gracias, Padre, te damos en esta hora, bendito Rey, que estás Gracias, aquí Señor. delante de tu presencia, Precioso Padre Dios. Santo, dándote la honra y la gloria, Padre. Sí, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que nos abras el entendimiento, Padre, para poder entender qué es lo que quieres hacer en nuestras Aleluya. vidas, Padre Santo. Sí, Dios. Y que tu Espíritu, Señor, nos ayude cada día, Padre, Amén. a entender estas cosas, Padre, que tú nos Dios. has regalado, mi Rey. Tú eres bueno, Gracias Señor. te damos, Padre. Bendice Gracias. a mis hermanos, Señor. Amén. Ayúdalos, bendice a los maestros, Señor. Gracias. Dales el entendimiento de tu palabra, Sí, Padre, Padre. para que nos puedan implantar esta palabra, Bendito Padre Dios. Santo. Bendice a los directores y a cada Sí, uno Señor. de mis hermanos, Padre. Amén. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Santo nombre. Jesús. Aleluya. Amén. Bendito el Señor. Entonces estamos en Historia de la Iglesia. Seguimos avanzando en este conocimiento de nuestras raíces espirituales. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo acerca del fin de una era, ¿correcto? Vimos los cambios en la naturaleza de la fe. Vimos los cambios de la naturaleza de la iglesia, del Nuevo Testamento, ¿correcto? Vimos cambios de la naturaleza de la autoridad eclesiástica. ¿Vimos eso? Hasta ahí entonces estamos. Perfecto, hasta ahí llegamos. Entonces, cambio de la naturaleza de la iglesia fue lo último. Vamos a seguir entonces en esa misma línea. El cuadro sigue siendo el mismo, pero hay un punto o dos que se agregan. Así lo tienen bien ordenado. Vuelve a ser entonces el cuadro el fin de una era. ¿Perdón? Era es la era. También se le dice era a veces a una medida, también una era. Hay sí distintas acepciones de la palabra, pero en este caso lo hablamos como si fuera un tiempo, sí. Y habíamos tenido como referencia en el libro de compendio que utilizamos, la página 44 es donde comienza toda esta información, para que tengan siempre la referencia del libro. Entonces, ahora vamos a ver los cambios de la naturaleza, cambios de la naturaleza de la autoridad eclesiástica. Cambio de la naturaleza de la autoridad eclesiástica. Esto en el libro está página 49, que vamos a ampliar. Y para tener una pequeña referencia en nuestro cuadro para estudio, es obispo, a diferencia de la iglesia del Nuevo Testamento, es la última palabra y autoridad
final. En todos los asuntos religiosos. Como punto saliente de los cambios de la autoridad de la naturaleza eclesiástica, el obispo, ahora, a diferencia de la Iglesia del Nuevo Testamento, la última palabra y autoridad final en todos los asuntos religiosos pertenecía al obispo. Entonces, ampliamos con lo que nos dice el libro, página 49. Y dice: de acuerdo con el desarrollo histórico descrito en la sección anterior, los remanentes literarios del cristianismo antiguo muestran claramente un cambio de la idea neotestamentaria o de la Iglesia de los Apóstoles, de la autoridad final de una iglesia local a la idea de una autoridad final en todos los asuntos religiosos. Ahora era el obispo. Se ha señalado que el cristianismo produjo 4 tipos generales de literatura en los 2 siglos que siguieron al período apostólico. Los más antiguos eran principalmente de naturaleza edificante. En ninguno de los escritores de este tipo primitivo de literatura hay ninguna evidencia que la norma neotestamentaria de autoridad eclesiástica hubiera sido alterada. Nadie dijo que cambió. La carta de Clemente de Roma a los Corintios urge a la Iglesia a restaurar a algunos oficiales que habían sido disciplinados, aunque originalmente habían sido nombrados por los apóstoles. Esto significa que la Iglesia de Corinto ejercía autoridad aún más allá del nombramiento apostólico. La carta de Clemente aconseja, pero no muestra autoridad para ordenar a la Iglesia de Corinto que siga el consejo. Los escritos de Ignacio, o sea, nos está hablando que siguen estando. Ha habido cambios de lo que en un principio la Iglesia Apostólica había anunciado, o sea, basándose la Iglesia Apostólica en lo que el Señor Jesús nos había dejado como instrucción, ni más ni menos. La única controversia que recordamos era la de Pablo con los apóstoles que eran más tendientes a la ley judaica. Entonces, Pablo, al querer abrir como revelación de parte de Dios a los gentiles, fue la única controversia que hubo en la época apostólica. En este caso estamos viendo cómo poco a poco se fue ya cambiando un poco esa autoridad y ya el obispo empieza a tomar autoridad que no le ha sido delegada a él, sino que de alguna manera empezó a atribuírsela. Entonces, avanzamos un poquito, si hay algo más que podemos agregar. Pero hasta ahí vamos a dejar, como que el obispo fue entonces el principal cambio en la naturaleza de la autoridad eclesiástica. Vamos a ver por último en este cuadro los cambios de la naturaleza del culto. Cambios de la naturaleza del culto. Página 51. Aquí el presbítero pasa a ser sacerdote. Y los sacramentos toman la idea popular de ser mágicos. El servicio, en el cambio del culto estamos hablando, pasa a ser de carácter ritual. El servicio pasa a ser de carácter ritual. Todos sabemos que cuando algo es ritual, algo que hacemos sistemáticamente, pierde vida. Es algo que se marchita, es algo que lo hacemos automáticamente, es algo que yo puedo hacer con los ojos cerrados, es algo que no le pongo interés, porque es ritual, es
todos los días lo mismo, es siempre lo mismo, mientras siga los pasos que yo me propongo, entonces es algo que no tiene vida. Y eso es lo que lamentablemente la iglesia cristiana empezó a adoptar. Vamos a hablar un poquito más en la página 51 sobre esto. Entonces nos dice, el modelo de adoración en el Nuevo Testamento, el ideal, como Jesús lo planteó, consistía principalmente de cantos, lectura de la Escritura, oración y predicación. Nos suena conocido, ¿no? Porque lo vemos todos los domingos. Eso es como en el Nuevo Testamento consistía en cantos, lectura de las Escrituras, oración y predicación. El servicio no requería altar ni ritual, porque Dios era reconocido como Espíritu y podía ser alcanzado por medio del Espíritu. Sin embargo, un cambio ocurrió alrededor del año 325. La idea de que los sacramentos eran mágicos trajo un cambio de la naturaleza de la adoración. En vez de ampliar su ministerio profético o de predicación, el presbítero local empezó a funcionar como sacerdote. De hecho, después del siglo IV, el mismo nombre presbítero empezó a desaparecer y el título de su oficio vino a ser sacerdote. Este desenvolvimiento podía esperarse cuando los sacramentos se hicieron mágicos. Se necesitaba una capacitación sacerdotal para administrar esta clase de rito. Consecuentemente, el centro de la adoración vino a ser la observancia de la Cena del Señor, que ya se llamaba misa. La palabra latina que significa despedir. Cuando a los que no estaban capacitados para participar de la cena se les pedía dejar el templo. O sea, los que eran parte de la reunión, vendría a ser los cristianos ya convertidos, eran los únicos autorizados a tomar los sacramentos en este momento. Entonces, a los demás se los despedía. Por eso cuando a veces se los dismiss, es en inglés también, como la misa es como despedir. También resultó lógico pensar que otro significado de la palabra latina era sangrar o sacar sangre. Esto parece más cercano a la idea original de la cena o aún de la misa misma, dado que en ambas aparece la idea de la sangre de Cristo, aunque con diferente interpretación. Entonces, la naturaleza mágica de los sacramentos también trajo énfasis sobre la forma, las palabras y los materiales adecuados usados al esto ser administrado. En la religión romana se hizo gran hincapié en pronunciar el ritual exactamente como un medio de hacer el servicio eficaz. Si una palabra era mal pronunciada u omitida, la naturaleza mágica del servicio religioso podía no ser apropiada. Este espíritu empezó a prevalecer en el cristianismo romano. El ritual debía ser repetido exactamente de acuerdo con la fórmula para que fuera eficaz. Aún más, esta corrupción en la naturaleza de los cultos contribuyó grandemente al desarrollo de los medios catequísticos de instrucción en doctrina religiosa. Puesto que el culto era dedicado al ritual sacerdotal, se hizo necesario instruir a los niños y a los nuevos convertidos en el ritual adecuado, tanto como en los rudimentos de la doctrina cristiana, en ocasiones distintas a las de los servicios de la Iglesia. Se prepararon compendios del ritual y de la doctrina, y a los neófitos, a los que no sabían, se les exigió aprenderlos de memoria como un requisito previo a la admisión. Finalmente, la naturaleza puramente espiritual de los servicios se cambió. Se hicieron populares las grandes procesiones y el esplendor externo, a la manera de los desfiles paganos. Los lugares identificados con el cristianismo primitivo se volvieron santos, y se le tributó especial reverencia. Eran buscados los huesos de los mártires y otros vestigios materiales, y se les atribuía poder mágico. Los días santos recibieron nombre y eran guardados. La Pascua ya se apartaba desde el tiempo de los apóstoles, pero se le añadieron nuevos días. Tanto el bautismo como el nacimiento de Jesús se había estado celebrando en enero durante ese periodo, pero en un esfuerzo por ganar a los paganos, la celebración de Cristo se cambió inmediatamente después del fin del periodo, que termina en diciembre 25, una fiesta romana y escandinava, que vamos a festejar. Pero así está en el calendario. Entonces, nos encontramos con una transformación
que tristemente podemos ver en el traspaso de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, de los apóstoles, a una iglesia completamente seca, a una iglesia que no tenía vida, a una iglesia que necesitaba aprender las palabras de memoria para que sea efectiva según la autoridad, a una iglesia que dependía en la autoridad de quien la ejercía, en este caso el obispo, a una iglesia que no había un deseo de buscar a Dios, sino un deseo de ser parte de esa entidad, como cuando yo quiero ser parte de ese club, yo quiero ser de ahí, entonces voy a todos los eventos que ese club realiza. Entonces, era más un sentido de pertenencia para que los demás vean que yo estoy ahí, más que un deseo de que mi corazón sea transformado, un deseo de que el Señor Jesús more en mi corazón, un deseo de que el cristiano sirva a otro cristiano. Hemos lamentablemente ver cómo se fueron dejando todas las instrucciones originales de nuestro Señor y los apóstoles para pasar a ser una estructura, casi diría una corporación, casi diría una empresa, lamentablemente. Entonces así es como vamos a seguir adelante viendo lo que en este tiempo estaba ocurriendo. Entonces, ¿puedo borrar esto para acá? Bien. Entonces vamos les voy a leer un poquito más de otro libro con respecto a este tiempo, porque estamos viendo que todo esto ocurrió a partir de lo que ya un poco sabemos que fue el emperador en Roma, sí, el emperador Constantino, cuando trajo el cambio tan importante dentro de lo que sería los cristianos o la iglesia cristiana. Entonces, en este periodo estamos viendo, el hecho más notable y el más poderoso para bien y para mal fue la victoria del cristianismo. En el año 305, cuando Diocleciano, que era el emperador anterior, abdicó al trono imperial, la religión cristiana estaba terminantemente prohibida. Recordamos que en esos tiempos la iglesia cristiana estaba siendo perseguida de una manera despiadada. Estamos hablando de mártires por doquier, estamos hablando de situaciones extremadamente tristes que la iglesia estaba siendo sometida, pero al mismo tiempo una iglesia fuerte, una iglesia que no tenía temor en poner su vida en servicio al Señor, una iglesia que por la causa de Dios estaba viva, estaba pujante, cuanto más arreciaba la persecución, más crecía la iglesia. Evidentemente, por la fuerza que el Espíritu Santo estaba imponiendo desde adentro, había un fuego interior que ya no dependía de, no me importa ya mi vida, importa la causa de Cristo. Entonces, en ese tiempo encontramos a esta iglesia que de repente, por supuesto, habrían estado orando para que cesen las persecuciones y de repente cesan y cambia la situación. Pero con esto también traen circunstancias que lamentablemente influyeron en un cambio negativo para la iglesia. Entonces, menos de 20 años después, en el 324, se reconoció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y un emperador cristiano ejercía autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes a su alrededor. Hasta ahora todo maravilloso. En un instante los cristianos pasaron del anfiteatro romano a ser muertos, donde tenían que enfrentarse a los leones, pasaron a ocupar un sitio de honor en el trono que regía al mundo. Porque recordamos que el Imperio Romano era la autoridad absoluta prácticamente en todo el mundo conocido. Constantino era amistoso con los cristianos, aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente todavía. Afirmaba haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema Hoc signo vinces, por esta señal conquistarás, que más tarde adoptó como insignia de su ejército. La victoria fue de Constantino y poco después, en el 313, Constantino promulgó su famoso edicto de tolerancia y oficialmente puso fin a las persecuciones. Gloria a Dios. No fue sino hasta el 323 que Constantino llegó a ser supremo emperador y se entronizó al cristianismo. El carácter de Constantino no era perfecto, aunque por lo general era justo. A veces era cruel y tirano. Se ha dicho que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad. Retrasó su bautismo hasta poco antes de su muerte, con la idea de que prevalecía en ese tiempo de que el bautismo lavaba todos los pecados. Entonces dijo, aguanto hasta el último minuto antes de morir, así me voy limpito de pecados. Digamos que
Bueno, un poco equivocado. Entonces, lavaba todos sus pecados cometidos previamente. Si no fue un gran cristiano, sin duda fue un político sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro del imperio. De este repentino cambio de relaciones entre el imperio y la iglesia se obtuvieron resultados mundiales y de vasto alcance. Algunos de ellos buenos, otros no tanto. Tanto que la iglesia como para el Estado. Podemos ver de inmediato que la nueva actitud del gobierno benefició al cristianismo. De una vez y para siempre cesó la persecución de los cristianos. Durante más de 200 años los cristianos nunca se vieron libres de acusación y muerte. Incluso en muchos periodos, como hemos visto, todos habían estado en peligro inminente. Sin embargo, después de la promulgación del edicto de Constantino, terminó con la espada de persecución y no volvió a aparecer. En todas partes se restauraron y reabrían los edificios de las iglesias. En el período apostólico las reuniones se celebraban en casas particulares y en salones alquilados. Después, durante el tiempo del cese de persecuciones, empezaron a levantarse edificios para las iglesias. Todo empieza a ser muy bueno para la iglesia del Señor. Todo hasta acá, bárbaro, son las oraciones contestadas, ¿no es cierto? Después, durante el tiempo del cese de persecuciones, ya dije eso, en la última persecución durante Diocleciano, las autoridades destruyeron muchos de estos edificios y otros los confiscaron. Ahora todos los que aún estaban en pie se restauraron y las ciudades pagaron a las sociedades por los que derribaron. A partir de este momento los cristianos tuvieron libertad para construir templos. De ahí que se empezaron a levantar edificios por doquier. Parece ahora que tenemos una iglesia en cada esquina. En su diseño seguían la forma y tomaban el nombre de basílica romana, salón de la corte, un rectángulo dividido en pasillos por hilera de pilares o columnas, teniendo en un extremo una plataforma semicircular con asientos para los clérigos. Constantino dio el ejemplo de construir grandes templos en Jerusalén, Belén y en su nueva capital, Constantinopla. 2 generaciones después de Constantino fue que empezaron a aparecer las imágenes en la iglesia. Los cristianos primitivos se horrorizaban con todo lo que pudiese conducir a la idolatría. En muchos lugares los templos se consagraron como iglesias. Esto sucedía especialmente en las ciudades, mientras que en los remotos lugares rurales las creencias y la adoración pagana perduraron por generaciones. La palabra pagano originalmente significaba morador del campo, de los pagos. En mi país se dice sí, allá en aquellos pagos. Entonces es común decir la gente que vive en el campo. Sin embargo, llegó a significar y aún significa un idólatra, un pagano. Por todo el imperio los templos de los dioses se sostuvieron principalmente por el tesoro público. Recordamos que el imperio romano estaba lleno de dioses, había dioses de todos los colores, de todos los nombres, de todas las formas y para todo lo que se necesitaba. Entonces, ahora esas donaciones se concedían a la iglesia y al clero. Entonces, todas las donaciones empezaron a entrar también a la iglesia cristiana. Esto es más de lo que pedimos en las oraciones. De forma gradual al principio, pero muy pronto, en forma general y más liberal, los fondos públicos fueron enriqueciendo a la iglesia. Los obispos, ministros y otros funcionarios del culto cristianos recibían su sostén del Estado. Antes tenían que orar para ver si iban a comer ese día. Y ahora recibían un sueldo de parte del Estado. Una donación bien recibida por la iglesia, pero al final de dudoso beneficio. Al clero se le otorgaron muchos privilegios. Cleros son los que dirigían la iglesia, lo que hablamos los obispos y todo. No todos por ley imperial, sino por costumbre de pronto llegó a ser ley. Ya no se les exigía el cumplimiento de los deberes públicos, que eran obligatorios para todos los ciudadanos, pues los eximieron del pago de las contribuciones a lo que serían los taxes o lo que serían los impuestos. Entonces ya no estaba tan mal ser el obispo de la iglesia o el que dirigía, ¿no? Entonces empezamos a ver lentamente que el hecho de estar libres, el hecho de ya que no nos persiguen, el hecho de que ya nos dan dinero, el hecho de que somos lo mejor de la sociedad, empezó a cambiar la percepción de lo que era ser un cristiano. Ya no hay necesidad de correr riesgo en mi vida, sino al contrario, ya puedo tener una buena posición. Entonces, esto atrajo a mucha gente también. No está tan mal ser cristiano, pero ya no por la situación de tener un corazón rendido a Jesús, sino por la situación de que es un buen negocio ser cristiano. Entonces vemos como lo que por un lado decíamos, wow, qué bendición, de repente empieza la corrupción.
de repente empieza la corrupción. Entonces, los ministros de la iglesia pronto llegaron a formar una clase privilegiada. Antes eran los que más servían. Antes eran los que te iban de un lado al otro arriesgando su vida por aquel que necesitaba. Y ahora, un momento, yo soy el ministro de la iglesia. Ojo, ustedes allá, yo acá. En cuanto a la ley del país. Esto también, aunque fue un beneficio inmediato, desencadenó un mal para el Estado y para la iglesia. El primer día de la semana se proclamó como día de descanso y adoración. Son todos detalles de esa época que les estoy contando. Aunque el resultado del triunfo del cristianismo fue muy bueno, inevitablemente la alianza del Estado y la Iglesia también trajo en su curso muchos males. El cese de la persecución fue una bendición, ok, pero el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Todos procuraban ser ministros de la Iglesia y a casi todos los recibían. No había que cualificar nada, vos solo querés, vení, anótate acá, listo. Tanto los buenos como los malos, los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas que procuraban ganancia personal, se apresuraban a ingresar en la comunión. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, buscaban puestos en la iglesia para obtener influencia social y política. Entonces ya esto no es lo mismo que estábamos creyendo que es el cuerpo de Cristo. Absolutamente, pero quiero decir, esto es lo que en este instante en la historia es la iglesia del Señor. Y me dan ganas de esconderme de la vergüenza. Amén. Sí, es verdad. Por eso es que la historia nos ayuda a ver lo que ocurrió para no cometer los mismos errores. Pero estamos lidiando con eso todavía. El tono moral del cristianismo en el poder era mucho más bajo que el que había distinguido a la misma gente bajo el tiempo de persecución. Porque moralmente la iglesia perseguida estaba firme en las enseñanzas de Jesús. Y no hay nada que lo movía de eso, ni aun la muerte, como vemos los ejemplos de los mártires. Y ahora nos damos cuenta que por un puesto, por un sueldo, por un privilegio, yo vendo hasta a mi mamá. Te la vendo. ¿Cuánto querés? Dame lo que sea. Es así. Entonces, los servicios de adoración aumentaron en esplendor. Lo que importa es todo como brilla. Pero eran menos espirituales y sinceros que los tiempos anteriores. Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia, con cambio de nombre y de adoración. Alrededor del año 405 de los templos comenzaron a aparecer, a adorarse y a rendir culto a las imágenes de los santos. Esto me resulta familiar. Y a los mártires. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. La cena del Señor llega a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Debido al poder ejercido por la Iglesia, no vemos al cristianismo que transforma al mundo a su ideal, como era en los tiempos de los apóstoles, sino al mundo que domina a la Iglesia. A la humildad y a la santidad de la época primitiva le sucedieron ambición, orgullo y arrogancia entre los miembros de la Iglesia. Había aún muchos cristianos de espíritu puro, como distintos otros que a veces nombra algunos la madre de Agustín y otros. Nadie puede decir que el 100% estaba corrupto, porque dentro de esos estaban algunos que habían sido parte de esa iglesia perseguida. Pero me imagino que estarían mirando con horror las circunstancias que les estaban rodeando. Si se le hubiese permitido al cristianismo desarrollarse normalmente sin tener el poder del Estado, y si éste hubiese continuado libre del dictado de la Iglesia, o sea, cada uno por su lado, el Estado y la Iglesia, hubiese sido mejor estar separados para los dos. Sin embargo, la Iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa cuando el imperio adoptó al cristianismo como la religión oficial. De esta unión forzada surgieron dos males.
uno en las provincias orientales y otro en las occidentales. En Oriente el Estado dominaba de tal modo a la Iglesia que ésta perdió toda su energía y vida, o sea, estaba muerta la Iglesia. En Occidente, como veremos, la Iglesia usurpó poco a poco el poder del Estado. Como resultado no había cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las naciones europeas y que convirtieron fundamentalmente a la Iglesia en una maquinaria política. Bueno, sequémonos las lágrimas de este momento de la Iglesia y avanzamos un poco más. Entonces, vamos a iniciar lo que es el periodo de desarrollo papal. Periodo de desarrollo papal. Desde el 325 hasta 1215. Se marca esta fecha porque aquí fue el primer concilio de Nicea. Y este fue el cuarto concilio lateranense. Lateranense. Entonces, como referencia a lo que acabamos de... Esto vamos a poner acá que el libro de compendio, página 57. Entonces, el emperador Constantino trató de que el cristianismo fuera el cemento que uniera uniera a todo el imperio. Creo que el otro se ve un poco más. Entonces, recordamos, de acuerdo a lo leído, que trató, como él estaba declinando el Imperio Romano, vio que y era tan fuerte el crecimiento de los cristianos, dijo, bueno, si pongo el Imperio Romano en manos de los cristianos, es evidente que todo ese crecimiento iba a afectarme y iba a bendecir lo que sería el Imperio Romano frente a él. Entonces, por eso dicen que su decisión no fue del todo cristiana o del todo espiritual, sino que hubo una razón política para que él adoptara el cristianismo dentro del Imperio Romano. Entonces, él trató de que el cristianismo fuera el cemento, el elemento que unificara al Imperio Romano, siendo que ya empezaba a desintegrarse poco a poco, porque era tan vasto, tan grande, que es muy difícil mantener algo tan grande si uno no tiene un elemento de unidad. Entonces el cristianismo él pretendió que sea ese elemento de unidad que uniera al imperio. Entonces que uniera a todo el imperio que estaba declinando. Entonces, pero el mismo cristianismo estaba dividido. Y no era la Iglesia
Testamento, sino una sombra de ella, con todos los beneficios de la libertad que acabamos de leer, trajo que el cristianismo se empezara a diluir. Cuando algo es puro, concentrado, tiene el poder de lo que es. Cuando lo diluimos, ya no es tan importante. Ya, si uno diluye un perfume, dura un minuto. Uno diluye una bebida, ya es muy licuado, ya no sirve, no tiene efecto. Una medicina, cualquier cosa que uno diluye, ya no tiene el poder original. Entonces, vemos que comenzaron 3 escuelas de pensamiento, 3 escuelas de pensamiento. Por eso estamos hablando de que estaba dividido, porque había 3 escuelas de pensamientos dentro del cristianismo, 3 escuelas de pensamientos enemigas. Entre sí, enemigas entre sí, dentro del cristianismo. ¿Recuerdan que la semana pasada hemos estado hablando un poco de todas esas corrientes filosóficas que habían estado llegando hacia el cristianismo, y por eso muchas de las cartas hablaban de ustedes sigan el Evangelio del Señor? ¿Se acuerdan de los apóstoles que decían eso? Bueno, estas corrientes son esas corrientes de pensamiento que empezaron a crecer a medida del tiempo, y vamos a ver cuáles son esas 3 corrientes. En primer lugar, está la escuela ¿Hay algo que no entiendan de lo que puse ahí? ¿También? Escuela de Alejandría. Esta es la más antigua. Fue organizada por un filósofo convertido llamado Panteno. Panteno. Luego vino Clemente y Orígenes. Estos últimos veían la filosofía como medio de interpretar al cristianismo. Entonces la escuela de Alejandría era la más antigua, fue organizada por un filósofo convertido llamado Panteno, luego vino Clemente y Orígenes. Estos últimos veían la filosofía como medio de interpretar al cristianismo. La Biblia se leía alegóricamente. La Biblia se leía alegóricamente. ¿Qué significa esto? Ustedes, por ejemplo, ¿vieron cuando uno muestra la imagen de la justicia? Una señora que tiene una cosa y una balancita y que tiene tapados los ojos. Eso es una figura alegórica de lo que es la justicia. Eso no es la justicia, no es una señora, no es una balanza, pero la figura me muestra lo que es la justicia.
Eso es una alegoría. Entonces, lo que estos filósofos intentaban es que la palabra del Señor está todo en alegoría, no hay nada concreto y real que hay que hacerse de acuerdo a lo que los apóstoles en las cartas nos han dicho, sino que son todas alegorías que hay que interpretarlo de una manera como ellos lo indicaban. ¿Entienden? Entonces ya pierde la fuerza de la realidad, de la instrucción que el Señor Jesús nos dio, que los apóstoles nos dieron. Porque de manera alegórica no tiene la misma fuerza que algo concreto. Hay que hacer esto. Entonces decían, no, hay que hacer esto porque quiere decir que si nosotros analizamos, ya se fue tantas palabras que uno dice, ok, mejor no lo hago porque no entendí lo que me dijeron. Había tanto filosofía, eso es la filosofía. Entonces, eso es lo que se interpretaba la Biblia de manera alegórica. Con énfasis en la redención, como unión mística, con Dios por medio de Cristo. ¿Entienden? Entonces, le sacaba la autoridad que la palabra del Señor tiene. Era de manera alegórica la interpretación de la Escuela de Alejandría. Como segunda, tenemos la Escuela de Antioquía. Fundada por Luciano al final del siglo III. Representaba la tradición del apóstol Juan. Y exaltaba las Escrituras como las mejores intérpretes de sí misma. Entonces, la Escuela de Antioquía, fundada por Luciano al final del siglo III, representaba la tradición del apóstol Juan y exaltaba las Escrituras como las mejores intérpretes de sí misma. Después, como tercera escuela, es la occidental o Escuela de Occidente. De pensamiento, Escuela de Occidente de pensamiento. Del pensamiento. También desconfiaba de la filosofía. También desconfiaba de la filosofía y su principal énfasis en la aplicación de la práctica del cristianismo. En la aplicación práctica del cristianismo.
Esto lo tenemos en la página 57 del libro de compendio. Entonces, dice en la página 58, al final, los puntos de especial interés, dice: el estudiante notará varios asuntos significantes durante este periodo. El desarrollo católico romano fue gradual y lento, pero efectivo. Dos grupos se opusieron al poder autocrático, los de dentro de la Iglesia, que rechazaban las pretensiones romanas, y los del gobierno seculares, fuera de la Iglesia, que resentían la dominación romana. Estos dos elementos de oposición nunca fueron completamente dominados. Se han dedicado un capítulo especial a cada uno, aunque se sobreponen un poco. Presentan una forma temática y unificada de la lucha contra la expansión del poder romano. Pero nos muestran un poco la división que había dentro del cristianismo en este tiempo de la Iglesia. Nos muestran que según la escuela de que venía de quien estaba siendo formado dentro de la Iglesia, venía las distintas corrientes filosóficas, o sino de interpretación según el apóstol Juan, o sino de una manera práctica en el cristianismo. Entonces, eso hizo que, como nos dice acá, estaba declinando el cristianismo por esa misma división, y no era la misma Iglesia que estábamos acostumbrados nosotros a conocer como la del Nuevo Testamento, que era poderosa en palabra, en obra, en espíritu, sino era una sombra de ella. Entonces, esto hizo que el emperador Constantino creyó que el cristianismo iba a ser ese cemento que unificara el imperio, pero su misma división conspiró un poco contra esa idea, aunque duró un tiempo y el cristianismo gozó de una libertad que antes no tenía. Esa libertad, lamentablemente, fue tan perjudicial en el aspecto de la corrupción que trajo, la libertad de no ser perseguidos por un lado, pero sacó ese real corazón de servir al Señor y ser parte de su iglesia, siendo que era a esta altura, ya cuando empezó la corrupción a ingresar y a gente que le parecía que ser un privilegio estar en la iglesia de Dios porque se conseguían beneficios de parte del gobierno, más que ser alguien que defendiera la causa de Cristo, aún poniendo su vida en la línea. ¿Entienden? Entonces, todo esto trajo que la iglesia fuera desvirtuándose en su carácter moral. Ya era más, como dije antes, una corporación, casi una empresa que era beneficioso ser parte de ella, más que un ejemplo de lo que nuestro Señor nos dejó. Se nos acabó el tiempo, seguimos filmando. Quería decir algo, y esto es una clase muy interesante que nuestro hermano maestro Verdever está dando. ¿Por qué? Porque como él decía, hoy en día hay, como digo yo, alejandrinos juniors que tienen universidades abiertas como el Seminario Teológico de Dallas, que busca la iglesia crecimiento y tiene área de teología del dominionismo. Y tenemos otras universidades más que son de sana doctrina, pero han aumentado más la de doctrinas erróneas con interpretaciones alegóricas que han provocado incluso profesores como Peter Warner, el padre de la famosa reforma lanara apostólica y profética, que es falso, profesor del seminario Fuller, un hombre que antes estaba en sana doctrina, pero cayó en espíritu de error. Por ejemplo, hoy en día, Alejandrina se le pudiera llamar al Seminario Teológico de Fuller y otras universidades más que las vamos a dar en enero en una conferencia especial que vamos a dar en otro lugar. Dios les bendiga y hasta la próxima.